Investigación Revista Alternativa. Muerte del coronel Oscar Dávila, suicidio o asesinato. ¿Qué le iba a contar a EU sobre Venezuela y a la financiación de la campaña Petro? Por el expediente 1 día atrás. La muerte del coronel Oscar Dávila y el dictamen de suicidio entregado por Medicina Legal, entidad manejada por el Ejecutivo, aún deja muchas preguntas. Aunque el caso fue cerrado por la Fiscalía, los periodistas cumplen con su tarea de seguir investigando. La revista Alternativa ha presentado 2 entregas periodísticas sobre el tema. La periodista Olga L. González de la Silla, Basia, también ha entregado varias publicaciones rigurosas que cuestionan el dictamen de Medicina Legal y la versión oficial. Rumbo a EU. ¿Qué sabía el coronel Dávila? ¿Fue un suicidio o un asesinato? ¿Qué información tenía en su poder sobre la financiación de la campaña y Venezuela que podría haberlo convertido en un objetivo? La versión oficial versus la investigación periodística. Bueno, gente, se confirma, gente, que la Fiscalía guarda silencio en la investigación del coronel Dávila. No hay nada, estos criminales de la Fiscalía apoyadores del guerrillero asesino, hoy se confirma que no hay nada con esos criminales. La Fiscalía corrupta está protegiendo a Gustavo Petro porque el coronel Dávila era un hombre especializado para aguantar cualquier situación de presión o sometimiento o tortura. Aquí el cuento que el guerrillero sacó desde el primer momento que asesinaron al coronel, la misma Fiscalía salió porque ya había recibido plata de ese asesino. Gustavo Petro tiene plata de narcotraficantes y puede pagarle a la Fiscalía corrupta para que le cubran ese homicidio. No hay nada, gente. La Fiscalía no ha querido responder sobre la denuncia que radicamos. La denuncia mía está desaparecida. Los criminales no han respuesto por ningún lado. Esperemos un tiempo y si no, les metemos una tutela a estas ratas criminales. La denuncia que se radicó, los criminales de la Fiscalía la escondieron. Esa denuncia no ha sido ni subida al SPOA. En la denuncia pedíamos procesar a los investigadores del CTI, quienes fueron cómplices de la manipulación y la alteración de la escena del crimen. Procesar a los policías quienes llegaron al lugar de los hechos y a los miembros del CTI quienes se negaron a capturar de forma inmediata al escolta del coronel Dávila. No eran competentes ni la policía ni los del CTI para dejar libre a ese escolta. El deber del CTI y de la policía de la SIJIN era capturar de forma inmediata al escolta por sospecha de asesinato al coronel. No lo hicieron. Hay un prevaricato por acción y omisión. Era la única encargada de dejar libre al escolta, era un fiscal especializado para decidir si dejaba libre al escolta o lo procesaba de forma inmediata. Dejarlo libre mientras que se iniciaba un proceso. Pero aquí fueron cómplices todas esas ratas criminales los que participaron en el operativo para el levantamiento del cadáver del coronel Dávila. Es la misma Fiscalía la que está protegiendo al guerrillero Gustavo Petro. Lo que sabía el coronel Dávila, se iba a ir para los Estados Unidos a contarle la verdad a los Estados Unidos. El guerrillero sabía que el coronel Dávila se iba a ir y recordemos días antes, el guerrillero anunció en una plaza pública que inducían al suicidio a los que sabían, a los que tenían evidencia, pero que no iban a sacar ninguna evidencia en contra de ese guerrillero asesino. Hoy la Fiscalía corrupta guarda silencio. El asesinato del coronel Dávila está tapado por orden del guerrillero y la Fiscalía está recibiendo plata de narcotraficantes. Este es el explosivo audio. Investigación Revista Alternativa.
Muerte del coronel Oscar Dávila, suicidio o asesinato. ¿Qué le iba a contar a EU sobre Venezuela y a la financiación de la campaña Petro? Por el expediente 1 día atrás. La muerte del coronel Oscar Dávila y el dictamen de suicidio entregado por Medicina Legal, entidad manejada por el Ejecutivo, aún deja muchas preguntas. Aunque el caso fue cerrado por la Fiscalía, los periodistas cumplen con su tarea de seguir investigando. La revista Alternativa ha presentado 2 entregas periodísticas sobre el tema. La periodista Olga L. González de la Silla, Basia, también ha entregado varias publicaciones rigurosas que cuestionan el dictamen de Medicina Legal y la versión oficial. Rumbo a EU. ¿Qué sabía el coronel Dávila? ¿Fue un suicidio o un asesinato? ¿Qué información tenía en su poder sobre la financiación de la campaña y Venezuela que podría haberlo convertido en un objetivo? La versión oficial versus la investigación periodística. Una investigación firmada por el periodista Jorge Lesmes, editor de la revista Alternativa, pone sobre la mesa varios hechos importantes en torno a la investigación periodística sobre la muerte del coronel Oscar Dávila. Casos que cerró la Fiscalía apoyada en un informe de medicina legal del gobierno Petro, en el que sin mayor detalle se concluye que se trató de un suicidio. Las dudas sobre el suicidio. Fuentes cercanas al oficial consultadas por el periodista Lesmes han planteado serias dudas sobre la versión oficial del suicidio, argumentando que la información que manejaba podría haberlo convertido en un objetivo. Todo indica que la información que el coronel Dávila tenía en su poder sobre la financiación de la campaña presidencial y los nexos con Venezuela le costaron la vida. La información que manejaba Dávila no era un oficial común. Su entrenamiento y experiencia en situaciones críticas lo convertían en alguien poco propenso a tomar decisiones tan drásticas como el suicidio. Entonces, ¿qué llevó a su muerte? La revista Alternativa ha recolectado una serie de hechos e interrogantes, con los que la Fiscalía General de la Nación podría reabrir la investigación. El teniente coronel Oscar Dávila poseía un entrenamiento especializado y experiencia en situaciones extremas, debido a su formación en la Escuela de Policía y agencias de inteligencia estadounidenses. Responsabilidad en casa militar, fue seleccionado para diseñar y planear la seguridad del presidente Gustavo Petro en sus desplazamientos, formando parte del primer anillo de seguridad conocido como Diamante. Evaluaciones psicológicas y de polígrafo. Regularmente se sometía a pruebas psicológicas y de polígrafo para evaluar sus condiciones emocionales, disciplina y cumplimiento de deberes. Vigilancia rigurosa. Oficiales de contrainteligencia supervisaban a los miembros del esquema de seguridad, incluyendo a Dávila, para asegurarse de que cumplían los parámetros de confianza. Investigación en casa militar. El robo en la casa de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete, dio inicio a una investigación compleja. Se cuestiona la cantidad exacta del dinero perdido y si Marel Bismesa, ex niñera, está relacionada con la pérdida. Viajes de Marel Bismesa a Venezuela. Marel Bismesa realizó múltiples viajes a Venezuela en vuelos privados, aparentemente relacionados con el dinero perdido en la casa de Sarabia. Descubrimientos del coronel Dávila. El coronel Dávila estaba investigando las irregularidades en torno al dinero perdido y sospechaba que Marel Bismesa no estaba contando toda la verdad. Rol del Diablo. El coronel R. Carlos Alberto Martínez, alias El Diablo, cuñado del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de Petro, fue visto en casa militar durante el escándalo de la exniñera. Está vinculado a investigaciones de contrainteligencia. Conexión con Estados Unidos. Dávila tenía conexiones con agencias de inteligencia de Estados Unidos y planeaba viajar a ese país para compartir lo que había descubierto en casa militar antes de su muerte. Muerte de Dávila. Según informes forenses, Dávila se suicidó el 9 de junio. Sin embargo,
Su entorno no está de acuerdo con esta versión y sostiene que estaba preparado para situaciones extremas y que tenía un futuro planificado. Las revelaciones de la investigación de la revista alternativa plantean interrogantes sobre la muerte del teniente coronel Dávila, las conexiones entre los personajes involucrados y los posibles motivos detrás de los eventos que se desencadenaron en torno al presidente Petro y su esquema de seguridad. El caso continúa en desarrollo y en la búsqueda de respuestas sigue en curso. La muerte del coronel Oscar Dávila es un rompecabezas en el que la ficha más importante es la respuesta a la pregunta: ¿qué conocía Dávila sobre Venezuela y a la financiación de la campaña de Gustavo Petro y por qué se lo quería contar a Estados Unidos? Maduro financió la campaña de Petro a través del clan Torres. Benedetti ya se lo contó a la DEA.